Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, mi nombre es Adam Cavín y quiero darte la bienvenida a nuestro devocional en casa. Hoy vamos a estar leyendo dos versículos muy cortos, bastante conocidos. Si llevas algún tiempo en el Evangelio, probablemente no solo has leído estos versículos, sino que seguramente has memorizado incluso estos versículos en algún momento de tu vida. Estos versículos me hacen pensar en esa pequeña expresión, menos es más. Porque es posible comunicar mucho, comunicar algo profundo e importante sin muchas palabras. Y eso es lo que son estos dos versículos. Estos dos versículos resumen el Evangelio. Es más, estos dos versículos exponen el mayor problema de toda la humanidad. Y al mismo tiempo, también dan la solución divina para ese problema. Así de importantes y significantes son estos dos versículos que vamos a leer. Quizá muchos de nosotros podríamos pensar, ¿qué no daría yo porque un familiar, o un amigo, o un compañero de trabajo, o un vecino entendiera el mensaje de estos dos versículos? Porque como ya dijimos, ahí está contenido el Evangelio. Quizás sea la oportunidad para tú compartir este devocional con algunas de esas personas. Te invito así a que miremos en Romanos 3. Romanos 3, versículos 23 y 24. Dice así en esta nueva versión internacional: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esta es la palabra del Señor. Te invito a que escuches una canción y luego continuamos con nuestra reflexión y oración en la palabra. Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. En el texto de hoy, el versículo 23 inicia con estas palabras: Pues todos han pecado. Esas cuatro palabras, pues todos han pecado. Déjame decirte que este es el mayor problema del ser humano. No es la pandemia, no es la enfermedad, no son las finanzas, la economía, no es la corrupción. Todas esas cosas son problemas y son problemas grandes. Pero el problema mayor del ser humano es el pecado. Y aquí nos dice que todos han pecado. Es decir, que desde Adán hasta hoy en día, en el año 2022, todos han pecado, sin importar el lugar, sin importar la época, todos han pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, según la Biblia, es la transgresión de la ley. Es decir, es romper, es quebrantar la ley. ¿Cuál ley?
pues la ley moral de Dios. Por decir, los 10 mandamientos, el decálogo, las instrucciones que Dios da a su pueblo para vivir, para agradarlo a Él. Todos hemos roto eso, todos hemos quebrantado esa ley. Probablemente la mayoría de nosotros pues reconocemos eso, reconocemos que no somos perfectos, que nos hemos equivocado, que hemos pecado contra Dios. Pero sí hay una cosa que nos sucede, y es que aunque reconozcamos que pecamos, también es cierto que toleramos el pecado en nuestra vida. Y yo pienso que en este primer segmento de confesión es un momento para pensar en eso. ¿Cómo estás tolerando tú el pecado en tu vida? Es posible que hayas atravesado unos tiempos difíciles últimamente y te encuentras irritable y has cedido ante esa ira o esa irritabilidad y estás reaccionando de una forma pecaminosa en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Eso es un pecado, pero a veces toleramos ese tipo de pecados. Quizás has sentido frustración últimamente. Las cosas no han salido como habías planeado. El año no arrancó como esperabas que iniciara. Y sientes frustración. Y has albergado en ti una falta de contentamiento o una ingratitud en tu corazón. Eso nos pasa a todos. Pecar no es solamente matar y robar. No solamente son acciones que hacemos contra otras personas, son actitudes que tenemos en nuestro corazón también. Entonces ahí está la envidia, está el odio, está la ingratitud, la impaciencia, la irritabilidad. Todas estas cosas son pecados que a veces toleramos. Yo desde el año pasado vengo leyendo un libro con unos amigos y hermanos en la fe que se llama Pecados Respetables. Por supuesto, pues no debemos respetar ningún pecado, pero se está refiriendo a de que hay pecados en nuestra vida que toleramos, que convivimos con esos pecados y no le damos mayor importancia. Así que pues te invito en este momento a que oremos, a que confesemos ante el Señor. Todos reconocemos que hemos pecado, pero quizás hay algún pecado o algunos pecados que estamos tolerando en nuestra vida. Así que confesemos eso ante el Señor. Padre Celestial, en este momento nos unimos para orar y se me viene a la mente la imagen de Isaías cuando tuvo esa visión del Señor sentado en su trono alto y sublime. Y ante esa santidad había sido expuesto su pecado y él clamaba: ¡ay de mí! Y Señor, pues en este momento queremos también reconocer que ante tu santidad nuestro pecado es expuesto, a nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestras actitudes en nuestro corazón que no te agradan. Esas cosas son expuestas ante tu perfecta santidad, ante tu pureza. Y Señor, pues queremos manifestar en este momento que nos arrepentimos de ese pecado, de esos pecados que hemos cometido en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Confesamos ese pecado y pedimos que nos perdones. Damos gracias porque tú ofreces perdón al pecador arrepentido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que escuches esta canción que sigue y continuamos con el devocional. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad a este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla
En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Miraban el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Estamos en nuestro segundo segmento del devocional, que es la adoración, y la segunda parte del versículo 23 menciona un concepto que es la gloria de Dios, ¿cierto? Donde dice el versículo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué es eso de la gloria de Dios? Pensando como en adorar a Dios, mirando este versículo, es un poquito difícil describir o definir gloria, ¿no? Uno puede describir un árbol o una casa o una silla fácilmente y alguien puede entender qué son esos objetos. Pero gloria, ¿cómo describimos gloria de Dios? Bueno, el pastor John Piper tiene una definición y es esta. La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. La belleza manifiesta de su santidad. No es una belleza física, es una belleza que proviene de su carácter, ¿cierto? Podemos pensar en su bondad, en su soberanía, en su poder, en su grandeza y especialmente en su santidad. Entonces, pues este es el momento para que adoremos al Señor. Así que te invito a que oremos adorando a nuestro Señor glorioso. Padre Celestial, en este momento pensamos en este fragmento de este versículo que habla de la gloria de Dios. No sabemos, no hemos experimentado en su máxima expresión lo que es tu gloria. Podemos ver destellos de tu gloria. La palabra misma dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ciertamente cuando miramos la creación a nuestro alrededor vemos belleza. Vemos belleza que proviene de ti. Por supuesto que está bajo el pecado. Pero hay mucha hermosura en nuestro alrededor. Y eso es una pequeña muestra de tu belleza, Señor. Eres mucho más que eso. Tu palabra también dice en ese texto que recordábamos de Isaías, en esa visión que él tuvo, dice que toda la tierra está llena de tu gloria. Y efectivamente, cuando miramos un atardecer, o el mar, o unas majestuosas montañas, vemos destellos de tu gloria, Señor. Vemos un poquito de tu grandeza. Y te exaltamos, Señor, en este momento, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque eres, como dice tu palabra, santo, santo, santo. Eres completamente puro, sin ninguna clase de pecado ni mancha. Tú eres perfecto, eres santo. Y te adoramos en este momento por eso. Adorado seas tú, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que sigas con nosotros. Vamos a escuchar una canción y continuamos con el siguiente segmento. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se
Sigamos en este segmento en el versículo 23, donde dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido el pecador está privado de la gloria de Dios? Bueno, en un sentido es cierto que no hemos dado la gloria a Dios que Él se merece. Hemos dejado de darle gloria en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Hemos dejado de darle la gloria a Dios que Él se merece. En otro sentido, en nuestra idolatría, podemos recordar incluso en Romanos, en el capítulo 1, menciona cómo cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Hemos idolatrado, hemos dado la gloria al ser humano o a otros ídolos por encima del que merece toda gloria, que es Dios. En otro sentido, también el pecador está privado de la gloria de Dios. Y es que el pecador que no se arrepiente ante su Creador no disfrutará de la gloria de Dios en el reino que Él prepara para sus hijos. Ahorita decíamos que el mayor problema del ser humano es el pecado. Y una evidencia de eso es que la consecuencia del pecado es la mayor consecuencia que haya en la historia de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en nuestra sociedad. Cada crimen tiene su castigo. Y pues el castigo va acorde a la gravedad del crimen, ¿cierto? Por ejemplo, el castigo por matar a 3 personas es mayor que el castigo por robar 3 billeteras. Obviamente, no es el mismo castigo porque es más grave un pecado o un crimen que otro. Bueno, el pecado contra Dios, que es todo pecado, quebrantar la ley de Dios, tiene un castigo que es eterno. Por eso decimos que es el mayor problema, porque tiene la mayor consecuencia también. La consecuencia del pecado no es 1 año en la cárcel o ni siquiera cadena perpetua. Es algo mucho más allá de eso, porque tiene consecuencias eternas para el que ha pecado contra Dios. Estar privado de la gloria de Dios por toda la eternidad es el castigo más grande que una persona puede tener. Imagínense que aún los que rechazan a Dios, los que no creen en Dios, aún son beneficiarios de sus misericordias, de sus bondades, lo que llamamos la gracia común. El sol sale y brilla sobre el pecador. El pecador tiene éxito en sus negocios, goza de buena salud, hace viajes, pero está todavía de alguna forma bajo la misericordia y esa gracia común de Dios. ¿Cómo será en aquel día pasar siquiera un solo día privado de la gloria de Dios, donde no habrá ni una pizca de la misericordia del Señor? Qué tremendo pensar en eso, pensar en una eternidad privados de su gloria, de su belleza, de su bondad, de su amor. Yo pienso que esto nos lleva a pensar en aquellos que conocemos, que no conocen al Señor, que no han rendido su vida a Él, y quisiera que oremos por ellos. Ora ahí por alguien que tú conoces, que necesita rendir su vida a Jesús. Vamos a orar en súplica. Estamos en este tercer segmento de súplica. Vamos a suplicarle al Señor por estas personas. Padre Celestial, venimos para implorarte, para clamar a ti y pedirte que tengas misericordia de nuestros conocidos que están viviendo su vida independiente de ti, que no han rendido su vida a ti, que no han comprendido todavía el Evangelio. No quisiéramos pensar en una eternidad para ellos privados de la gloria de Dios, Señor. Tú eres un Dios justo y no vas a dejar que el pecado, que nuestro pecado vaya impune, sea sin castigo. No vas a permitir eso, Señor. Por eso
Oramos, Señor, por el arrepentimiento del pecado de estas personas, Señor. Sabemos que tú eres paciente y que por eso has esperado hasta hoy tantos años. Sigues esperando porque más personas se arrepientan y rindan su vida a ti. Te pedimos, Señor, por estas personas, que tú ablandes su corazón, que ellos puedan sentir el peso de su pecado, para luego sentir el gozo y el deleite y la alegría de cómo ese peso fue quitado por Jesucristo en la cruz. Tú cargaste con mi pecado y quitas ese peso, esa carga. Y queremos pedirte por aquellas personas, Señor, que puedan ellos rendir sus vidas a ti y puedan deleitarse en ser libres de esa esclavitud al pecado, Señor. Oramos por ellos en súplica en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no nos dejes, sigue con nosotros ahí conectado para el último segmento después de esta canción. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención, lleva muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida, gloria a Dios, resucitó. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Bueno, muchas gracias por seguir ahí con nosotros hasta este último segmento del devocional. Dijimos en el versículo 23 que resumía el mayor problema del ser humano. Y ahora en el versículo 24 nos da la solución divina al mayor problema de la humanidad. Mira el versículo 24. ¿Cómo empieza ese versículo? Comienza con la palabra pero. Yo no sé, pero quizás ese sea el pero más importante, más glorioso en la Biblia y para todo ser humano. Porque estaba diciendo el versículo 23 que todos hemos pecado. Yo soy pecador. Soy responsable ante Dios y merezco estar privado de su gloria por toda la eternidad. Pero, esto es una realidad, versículo 23, una realidad. Soy pecador y esto es lo que merezco. Condenación eterna. Pero, eso indica que hay una esperanza, ¿no? Versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Bueno, hay palabras aquí hermosas que pudiéramos detenernos para analizar. Está la palabra gracia, ¿cierto? Como Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Él derrocha su gracia sobre la humanidad, especialmente expresado en su Hijo que va a la cruz. Está la palabra justificación, una palabra que expresa lo que Jesús hizo por nosotros. Al Él ir a esa cruz, Dios lo que hizo fue justificarnos a nosotros a través de Él. Jesús, la justicia, la rectitud que lo caracteriza a Él, ahora es imputada o es atribuida a nosotros.
Ahora Dios no me ve a mí como ese pecador del versículo 23, sino que me ve justificado, como dice el versículo 24. No por nada que yo haya hecho, sino por esa obra del justo muriendo por nosotros. Pero detengámonos en la palabra redención. Qué palabra tan hermosa. Esa palabra redención se usaba originalmente para expresar un pago que se hacía para liberar a prisioneros de guerra. Luego más adelante se usaba para expresar un pago para liberar a los esclavos. En ambos casos implica un costo. Implica un costo. Y eso es lo que Jesús hizo por sus hijos. Él compró nuestra libertad. Gracias a Él, todo el que se arrepiente de su pecado y rinde su vida a Cristo será libre de la esclavitud del pecado. Yo era pecador, era esclavo del pecado. Y ahora, a través de la obra de Cristo, Él hizo ese pago. Al morir en la cruz, Él pagó mi libertad. Ya no soy esclavo del pecado, sino que soy libre. Qué verdad tan hermosa. Y pues eso es un motivo de agradecimiento. Estamos en acción de gracias. Y también eso me lleva a pensar como en una acción, como qué cosa práctica pudiéramos aplicar pensando en esto. Y yo quiero que tú pienses en la palabra costo. Piensa en la palabra sacrificio. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Pagó un costo, Él hizo un gran sacrificio, entregó su vida. Y nosotros como seguidores de Jesús estamos llamados a reflejarlo a Él. Entonces, en ese sentido también estamos llamados a pagar un costo, a sacrificarnos, no para ser salvos, porque eso ya Él lo hizo por nosotros. Ya la victoria está ganada, ya la salvación está ganada por Él. Pero sí estamos llamados a reflejarlo a Él, y así como Él se sacrificó y pagó un costo por nosotros, nosotros día a día tenemos la oportunidad también de sacrificarnos, de pagar un costo, de servir a las demás personas. Es cierto que ningún costo que yo pueda pagar, ningún sacrificio que yo pueda hacer, puede ganar la salvación de otra persona. Es imposible, yo no puedo hacer eso por otro. Pero sí puedo reflejar a Jesús. Y cuando yo me sacrifico por otra persona, sí estoy apuntando al Salvador. Yo no puedo salvar a la persona a través de mi sacrificio, pero puedo apuntar, a través de mi sacrificio, apuntar al Salvador que sí puede salvar a esta persona. Así que es posible que tú puedas pensar, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy que sea significativo, que represente un costo, que sea un sacrificio para el bien de un hermano en la fe, de mi esposa, de mis hijos, no sé, de un vecino, ¿cierto? Piensa qué costo puedes pagar para bendecir a otro. ¿Qué sacrificio puedes hacer que apunte al sacrificio mayor que es Jesús? Porque ningún sacrificio que tú hagas, o todo sacrificio que tú hagas, es un sacrificio minúsculo a la luz de la obra, a la luz del pago que Jesús hizo en la cruz. Vamos a orar en acción de gracias para terminar este tiempo. Padre amado, estamos tan agradecidos por tu gracia. Cómo derrochas, Señor, tu gracia, tu favor, que nosotros no merecemos. Tú lo das abundante y libremente. Gracias por entregar a tu Hijo. Gracias por la justificación. Gracias por justificarnos. Gracias porque tú ves al pecador que se ha arrepentido y ha rendido su vida a ti. Tú ves a esa persona ya no como el versículo 23, el pecador que está privado de la gloria de Dios, sino que ves a esta persona justificada en Cristo. Qué bendición, Señor. Te damos gracias por eso, por la justificación, y gracias por la redención. No fue barato, fue muy costoso, a precio de sangre. Sangre tuvo que ser derramada, una vida tuvo que ser entregada por mi pecado. Eso nos humilla y al mismo tiempo, Señor, nos inspira a que también
hagamos sacrificios, a que también paguemos un costo. Quizás va a implicar que el día de hoy voy a tener que dedicar un poquito de tiempo, o voy a tener que sacrificar un esfuerzo especial, o usar mi creatividad, o quizás sacrificar un poquito de mi dinero por el bien de otro. Y que eso, Señor, pedimos que ese acto, esas acciones, como resultado del texto que estudiamos hoy, eso que vamos a hacer hoy para bendecir a otro, siempre apunte a la obra de Jesús. Esas cosas que hacemos no es para recibir gracias, para que la gente nos admire o nos den las gracias ni siquiera. Es para reflejar a Cristo. Es para apuntar a un sacrificio mucho mayor que hiciste tú en la cruz a favor nuestro, Señor. Guíanos en este día a honrarte, a glorificarte. Sé tú honrado y exaltado en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este devocional. Quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes activar la campanita de notificaciones y pues está la oportunidad también de compartir este devocional con otra persona que tú consideres. El Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.